Bueno, les digo, María Eugenia Cruzet fue una de las fundadoras de nuestro instituto. Ya hace ¿cuántos años, Marcela? Que yo no me acuerdo. 31 y 31 años, pasado. ¿no? 31 y 3 meses, 4 meses. Sí, es una de las que tenemos fundadoras del instituto. Bueno, vamos a comenzar con el día el día de hoy. La voy a presentar. María Eugenia Cruzet es doctora en Historia de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Universitatea. Por ahí lo vas a decir mucho mejor vos. España, clasificación cum laude, magíster en Relaciones Internacionales del IRI, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, miembro de la Unidad de Investigación y Extensión sobre Estado, Ciudadanía y Familia de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro fundador de la Asociación de Estudios Irlandeses del Sur, AEIS, dirige y es docente de la Diplomatura en Estudios Irlandeses de la Universidad del Salvador, es directora de la Cátedra Libre de Pensamiento y Cultura Irlandesa de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente e investigadora de la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad del Salvador. También ha participado en proyectos de investigación de la Universidad Nacional de La Pampa, de Clasco. Es docente invitada de las universidades de varios países del mundo. Es visiting scholar de la Universidad de Reno, Nevada, Estados Unidos, y de la Universidad College Cork en Irlanda. Ha escrito varios libros y numerosos artículos académicos de la especialidad. Sus temas de interés son inmigración irlandesa y vasca y procesos de paz, diplomacias informales y estudios migratorios. Hoy el tema que vamos a tratar es nacionalismos y diásporas, los casos vascos e irlandeses en Argentina, 1862-1922. Así que bueno, te doy la palabra, María Eugenia. Con el currículum que tiene, es difícil después hacer una presentación, ¿no? Pero bueno, adelante, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fabián, por la presentación. Y bueno, muy agradecida también por la invitación a participar de esta noche, sobre todo porque yo le guardo un cariño enorme al Instituto de Genealogía Heráldica de la provincia de Buenos Aires, porque como bien dicen, soy una de las miembros fundadoras. Cuando en el 91 me convocaron, que recién estaba recibida hacía muy poquito de profesora de historia, y me abrieron las puertas del instituto, y a mí que era tan nuevita en todo esto, y personas que estaban trabajando hace tanto, tan capaces, pero al mismo tiempo tan generosas, tan cariñosas, para mí fue un momento donde me sentí muy bien recibida, y entonces todos esos recuerdos los llevo con mucho cariño, y por eso cuando me invitan a dar esta charla, la verdad que no podía decirles que no. Cuando Laura el año pasado me invitó a dar la charla, yo estaba saliendo para ir a Cork, a la Universidad de Cork en Irlanda, que estuve 3 meses, entonces estaba llena de cosas, llena de preocupaciones, pero bueno, no podía decirle a Laura que no, y entonces, nada, buscamos esta fecha, y bueno, y llegó la fecha, y con todo gusto. Así que bueno, gracias por estar ahí, por escucharme y por, bueno, recibirme de nuevo. Y si podemos... Si querés, ahí te doy para compartir pantalla. Así puedo poner el PowerPoint. Ahí está. Ahí tenés para compartir. Entonces, sí, lo primero que quiero aclarar es que esta no va a ser una conferencia de genealogía.
sobre todo porque estando Mercedes yo no me atrevo a hablar de genealogía vasca, porque si hay alguien que sabe de eso, que lo ha estudiado y que conoce las raíces de la genealogía vasca es ella, así que jamás podría atreverme a trabajar sobre eso. Lo mismo que si está Guillermo McLaughlin y habla de genealogía irlandesa, yo tampoco puedo osar pretender hablar sobre eso. Pero yo creo que este tema les puede servir como para darles contextos a su investigación, para darle algunos lineamientos, y a lo largo de la exposición por ahí les pueda dar algunos tips o algunas ideas para ver hacia dónde pueden investigar. De todas maneras, yo creo que después habrá un ratito de preguntas, entonces si queda después alguna cosa que no haya quedado muy clara, la podemos charlar en ese momento. Y esto en realidad, esta exposición se refiere a mi tesis de doctorado, que está publicado en este libro, Nacionalismo y Diásporas, y que tiene que ver con una investigación comparativa de los procesos migratorios de los irlandeses y de los vascos en Argentina. O sea, quiénes eran estos irlandeses y estos vascos que llegaron, por qué llegaron, a dónde llegaron, a qué se dedicaron, cómo eran sus estructuras familiares, cómo eran sus vinculaciones con el país Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que se ve en este libro, que es de nuevo mi tesis doctoral. Antes de seguir, les dejo acá mi email, por si alguno tiene interés y después tiene alguna duda o lo que sea, se puede comunicar conmigo. Y esta página, que es una página de academia.edu, que es donde hay, es una página académica donde hay publicados algunos trabajos míos. Son trabajos académicos, pero si alguno algún día tiene curiosidad y tiene tiempo y está aburrido, bueno, puede meterse en la página y ver algunos de los trabajos que yo he hecho. Entonces, ¿cómo es la inmigración vasca de los vascos y de los irlandeses a la Argentina? Hay muchas cosas que tienen en común. Hay muchas cosas que son distintas, pero hay muchas cosas que tienen en común. Y voy a comenzar por estas cosas que tienen en común. Tanto los vascos como los irlandeses son de los que se llaman inmigración temprana. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar los procesos migratorios en la Argentina como ese aluvión de personas de distintas nacionalidades que llegaron a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que eran enormes cantidades de personas que llegaban de Italia, que llegaban de España, pero que no es justamente este caso, porque los vascos y los irlandeses llegan antes de todo ese proceso, llegan en la época colonial, y llegan por eso mismo a establecerse de una manera distinta y de una forma distinta. Los dos grupos son grupos poco numerosos, porque si uno compara la cantidad de italianos que llegaron, de españoles peninsulares que llegaron, que hablamos de millones de personas, en el caso de los vascos hablamos de unas 100.000 personas, y en el caso de los irlandeses hay autores que hablan de 10.000 personas y otros que llegan hasta 50.000. Pero comparativamente son grupos muy minoritarios en comparación con estos grandes grupos migratorios posteriores. Además, los dos grupos vinieron con cadenas migratorias. ¿Qué son las cadenas migratorias? Van a ver que este nombre tan raro que puso las ciencias sociales cuando estudiaban los procesos migratorios es algo muy lógico y que tiene que ver con la vida misma y la forma de ser de las personas. Y esto se refiere a que era muy habitual que llegara primero algún inmigrante acá a la Argentina, tanto irlandés como vasco, que se estableciera en algún lugar, que con el tiempo lograra comprarse un pedazo de tierra o algún negocio, que empezara a prosperar, que si era pastor comprara una majada de ovejas y al poco tiempo compraba otra majada de ovejas, pero que al mismo tiempo, una vez que iba progresando, necesitaba a alguien que lo ayudara con los negocios, con el campo, con las estancias. ¿Y qué era lo más lógico? Llamar a la familia, llamar a algún pariente que tenía todavía en Irlanda o en el País Vasco, o llamar a algún paisano del mismo pueblo, alguien que conocía y con el cual tenía confianza. Y entonces ese inmigrante que había llegado primero manda llamar a otros inmigrantes que habían quedado en el país de origen.
y se hacen cadenas, porque a su vez el que viene después también va a prosperar y también va a traer a familiares o amigos que estaban en el país de origen. De nuevo, esto que parece tan normal y tan lógico, los estudiosos de las inmigraciones lo empezaron a trabajar y le pusieron como nombre cadenas migratorias. Estas cadenas migratorias ayudan para la genealogía, porque generalmente estos inmigrantes se van a asentar en los mismos lugares. Va a haber pueblos donde van a estar estos inmigrantes. Por ejemplo, si uno habla de los inmigrantes irlandeses, uno puede decir que están asentados, sobre todo, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Partidos como Carmen de Areco, como San Antonio de Areco, como Junín, como Lincoln, son partidos donde mucha de esa inmigración se estableció. Entonces es más fácil ubicarlos porque uno ya sabe que en esas parroquias, en esos pueblos, en esas ciudades, había una gran cantidad de población irlandesa. O si va a los cementerios de esos partidos, es muy fácil encontrar tumbas con cruces celtas, con referencias a San Patricio, es decir, están agrupados en un determinado lugar. Con los vascos es un poquito más complicado porque están más dispersos, no es que estaban todos en los mismos partidos. Pero si uno sabe que en algún partido de la provincia de Buenos Aires había inmigración vasca, seguramente esos vascos van a estar en el mismo cuartel. Ustedes saben que dentro de los partidos están divididos en cuarteles. Hay cuarteles que están más cerca de las ciudades y cuarteles que están más lejos de las ciudades. Y ustedes que seguramente trabajaron los censos, vieron que los censos están divididos en cuarteles. El censista divide al partido en cuarteles. Y seguramente cuando ustedes trabajaron y buscaron a sus ancestros, van a ver que sus ancestros están la mayoría en esos cuarteles. Entonces, eso es una forma que las cadenas migratorias ayudan en cierta forma a los que hacemos genealogía, ustedes más que yo, a poder encontrar y divisar y ubicar geográficamente algún grupo migratorio. Por otro lado, los dos grupos tuvieron una buena integración. No son grupos que quedaron segregados o que no se integraron a la sociedad argentina. Tanto los irlandeses como los vascos pronto pudieron prosperar, pronto pudieron tener sus tierras, pero pronto también aportaron a la nación argentina. Pronto se sintieron tanto irlandeses o vascos como argentinos. Y tanto colaboraron con Argentina del mismo modo como si fueran nativos argentinos. Entonces también uno puede ver en los aportes culturales, en los aportes sociales, en los aportes económicos, que estas dos colectividades son colectividades que son de una raigambre muy profunda con Argentina. Por el otro lado también los vascos y los irlandeses tenían una actividad económica similar. Los dos comenzaron como zanjeros, haciendo zanjas, haciendo pozos, porque en realidad esta es la actividad más sencilla, no hay que tener demasiada experiencia ni demasiada formación para hacer un pozo. Entonces era la actividad más elemental que se podía hacer. Pero estos zanjeros con el tiempo pronto pudieron tener algún dinero y ese dinero lo reinvirtieron comprando tierras, comprando ovejas, porque sobre todo tanto los vascos como los irlandeses, sobre todo antes de 1860, 1870, que hay una crisis ahí en la producción, se van a dedicar a ser pastores. Entonces también esta actividad es muy similar. Y algo que también ayuda mucho a la investigación genealógica es que los dos grupos son muy endogámicos. ¿Qué significa esto de la endogamia? Significa que se casaban entre ellos. Era muy común que una irlandesa se casara con un irlandés y una vasca con un vasco. Estos dos grupos son de los dos grupos más endogámicos que hay si uno estudia todas las colectividades extranjeras en Argentina. Sin embargo, hay que decir que los irlandeses eran todavía más endogámicos que los vascos. Pero esto también nos ayuda, porque si uno sabe que, si uno tiene ancestros irlandeses, sabe que es muy fácil o muy
posible que sus ancestros, que sus abuelos sean los 12 o los 4 irlandeses, los padres los 2 irlandeses o de ascendencia irlandesa, y que también entonces también vayan a las mismas parroquias atendidas por sacerdotes irlandeses. Entonces también esto nos da algunas pistas de dónde buscar. Bueno, buscamos en parroquias atendidas por sacerdotes irlandeses, que para el caso de la ciudad de Buenos Aires son básicamente la Santa Cruz y San Patricio, pero que en las provincias, en la campaña, en el campo, también había estas parroquias atendidas por irlandeses. Entonces, esto también ayuda. Y algo similar pasa con los vascos, ¿no? Los vascos tienen esta tradición de casarse entre vascos. La clásica historia, ¿no? Y que ahí está la película graciosa sobre los 8 apellidos vascos, se refiere a eso, ¿no? A que los vascos tienden a tener casamientos entre ellos, ¿no? Esto de los 8 apellidos vascos se refiere a que todos los abuelos son vascos. Entonces esto también es fácil para el Hola. trabajo de la genealogía. Acabo de... Sí, porque me llamó recién. Alguien está hablando por teléfono. Ahora, la llegada de estos irlandeses y estos vascos tiene distintas etapas. Como les decía, tanto los vascos como los irlandeses llegan en etapas preindependencia, anteriores a 1816 o anteriores a 1810. Los vascos llegan siendo comerciantes ricos, porque la corona española no permitía a todos llegar a América. La corona española quería que a América llegara gente de sangre pura, le decían. Significaban que no eran ni judíos conversos, ni que eran árabes, moros conversos, ¿no? Tenían que ser de cristianos antiguos, esta era la palabra, ¿no? Aquellos que no se habían convertido hace mucho, porque eso les garantizaba que estas personas eran auténticamente católicas. Y entonces los que sí permiten llegar son aquellos que vienen del norte de la península española. Y los del norte de la península española, que eran mejor para comerciar y que tenían una situación económica mejor, eran los vascos. Entonces acá vemos en la época colonial cómo tenemos grandes nombres de próceres de la historia argentina, como Miguel de Ascuénaga, que era vocal de la primera junta, o como Martín de Álzaga, que fue uno de los grandes jefes de milicia durante las invasiones inglesas. Entonces acá tenemos este sector, este grupo de vascos que van a formar una élite social, que a diferencia de lo que pasa con la élite social vasca en Chile, y después nuestra compañera chilena por ahí me lo puede refutar o no, donde uno ve las mismas familias como los Larraín o los Errázuriz, que llegan hasta el siglo XX, casi siglo XXI, como miembros de la élite chilena. Para el caso de Argentina, estos vascos van a ir perdiendo la fortuna. Y para 1850 o antes ya no eran estas familias ricas que habían sido tan importantes durante la época colonial. Para el caso de los irlandeses pasa algo similar. Los irlandeses que llegan en la época colonial llegan de varias maneras. Llegan primero con algún capital, o sea, no son los irlandeses más pobres los que llegan. Llegan con alguna profesión, llegan con alguna actividad importante. Por ejemplo, Miguel O'Gorman. Miguel O'Gorman era el fundador del protomedicato. El protomedicato era una especie de escuela de medicina. Él era médico. Y él pasa a América, justamente, y llega a la Argentina porque tiene un oficio que era importante, que era ser médico. Entonces, la corona española, a pesar de que él es extranjero, le permite llegar porque tenía un servicio hacia los españoles que estaban acá. Pero también llegaron sacerdotes, ¿no? La corona también les permite llegar a los sacerdotes, sobre todo sacerdotes jesuitas, que llegan para atender lo que eran las misiones jesuíticas, como militares, porque ustedes saben que la corona española, sobre todo a partir de lo que fue la Reforma Protestante, y con Felipe II, el hijo de Carlos V,
era particularmente católica, ¿no? Y tenía una actitud muy militante en contra de los protestantes, y además sumado después eso, muy en contra de los ingleses. Entonces los españoles, la corona española, va a ser una contratadora de soldados irlandeses. Va a haber muchos irlandeses que van a trabajar como mercenarios para los ejércitos españoles. ¿Y esto por qué era? Primero porque los soldados irlandeses eran muy buenos, eran muy valientes, eran muy aguerridos, no tenían miedo al hambre, no tenían miedo al frío, así dicen las fuentes de la época, eran muy católicos, entonces también esto concordaba con la corona española, y además tenían un enemigo en común, que era Inglaterra. Entonces, tener un enemigo común hacía que fueran soldados muy apreciados para la corona española. Y estos soldados después van a ir avanzando y progresando jurídicamente y burocráticamente hasta el punto, por ejemplo, que el padre de Bernardo O'Higgins, el padre de la patria chilena, don Ambrosio O'Higgins, fue primero gobernador de Chile, después llegó a ser incluso virrey de Perú. O sea, tenía un ascenso social muy importante. Y por último, después de las invasiones inglesas en 1806-1807, muchos de los soldados que habían participado de las invasiones y que habían quedado como prisioneros en Argentina, bueno, al Río de la Plata en realidad, van a casarse con criollas y van a preferir quedarse acá en Argentina, en el Río de la Plata, no era Argentina todavía, antes que volver a Inglaterra. Y esos irlandeses entonces se van a sentar en el Río de la Plata, van a adaptar los apellidos, y esto es un problema para los que hacen genealogía, los van a traducir al español. Entonces, por ejemplo, si alguien tenía el apellido Campbell, lo va a traducir por Campana, o si alguno tiene el apellido Quincy, lo van a llamar Reina Fe, ¿no? El famoso apellido Reina Fe, de los hermanos que mataron a Quiroga, en realidad era un apellido irlandés. No, jamás diría que es un apellido irlandés, y sin embargo es un apellido irlandés. Entonces, por un lado, nos dificulta a los genealogistas el tema de la traducción del apellido, pero también hace que uno esté más despierto a la hora de buscar los apellidos y tratar de traducirlos y ver de dónde vienen y por qué se cambian estos nombres. Los vascos van a tener varias etapas de llegada a la Argentina. La primera etapa nosotros podemos decir que comienza en 1835, cuando los primeros vascos que llegan al país, ya después de la independencia, vienen de la zona del Iparralde. El Iparralde es la zona que comúnmente se conoce como el País Vasco francés. Por eso es que muchas veces a estos vascos se los conoce como vascos franceses, siendo que son vascos, ¿no? Pero como vienen de la parte francesa, como venían con pasaportes franceses, porque eran jurídicamente ciudadanos franceses, llegan al país con esta nacionalidad. Y estos primeros vascos que llegan son pastores, se dedican al pastoreo, vienen específicamente a dedicarse a esa actividad. Estas son las provincias del Iparralde. El Iparralde también se lo conoce como el País Vasco Continental o País Vasco del Norte, pero bueno, son las provincias vascas que pertenecen al Estado francés. Entonces está la Borde, con la capital Bayona, y también está acá, que no se ve, la Baja Navarra. Los navarros, que hay mitad en Francia y mitad en España, también están por acá. Y acá en este mapita pueden ver la zona, ¿no? Acá están las provincias francesas, y acá está lo que es Navarra y las provincias históricas vasco-españolas. Pero es cierto que la mayoría de los vascos que más conocemos y los apellidos tradicionales que llegan recién a partir de 1850. Y que llegan sobre todo por distintas cuestiones. Vienen por cuestiones económicas, sobre todo por la tenencia de la tierra, la costumbre de la tenencia de la tierra, que la tenencia de la tierra pasara
a manos del hijo mayor, y que entonces los hijos menores no tuvieran acceso a la tierra. Llegan por cuestiones políticas también, después de las guerras carlistas, entonces también son perseguidos políticos y llegan por estas cuestiones políticas al país, y llegan también para dedicarse sobre todo al principio a la actividad como pastores. Entonces también los vascos, tanto como los irlandeses, como los vascos del Iparralde primero, la primera actividad es una actividad que se refiere a la actividad agrícola y sobre todo al pastoreo, que después se va a diversificar, sobre todo con el caso de los vascos, porque los vascos con el tiempo van a dedicarse a otras actividades, como por ejemplo a los hoteles, a las fondas, o sea, a lo que hoy llamaríamos a un sector terciario de servicios, o a lo que tiene que ver con las actividades de entretenimiento, como los clubes o los frontones de paleta, que es muy típico también de los vascos. Y la última oleada, importante desde que llega al país, viene posterior a la Guerra Civil Española, cuando la Guerra Civil Española termina cayendo el Frente Norte, y muchos de estos vascos tienen que emigrar, exiliarse en Francia, en condiciones terribles, lamentables, ya también al borde de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces acá en Argentina va a haber un comité de vascos que va a conseguir que el presidente Ortiz, en ese momento presidente de la República, permitiera que estos vascos llegaran a la Argentina en calidad de exiliados y en calidad de refugiados políticos, llamaríamos hoy. En esa época no existía este término, pero esta es la categoría que le daríamos hoy. Y esto, y acá hago un pequeño paréntesis, vieron que está en todos los diarios la nueva ley de ciudadanía que da el gobierno español. Bueno, esta nueva ley va específicamente dirigida a aquellos descendientes de estos exiliados españoles en general, pero sobre todo vascos, que habían llegado a Argentina, por ejemplo, sin tener pasaporte de ningún país, porque ellos eran ciudadanos de una república que ya no existía. Entonces, bueno, también es esto interesante para tener en cuenta, porque excede un poco la genealogía, pero tiene que ver con lo que tiene que ver con la doble ciudadanía, que también es algo que seguramente a ustedes también les han preguntado muchísimas veces. Y con los irlandeses pasa algo similar con respecto a las etapas, ¿no? La primera etapa, como dijimos, vienen en la etapa colonial, pero eran muy poquitos, ¿no? Después, en la época de Rosas, va a venir otro sector, que va a venir sobre todo la ciudad de Dublín y del condado de Dublín. Son grupos que vienen con algún capital, de nuevo, no eran los grupos más pobres que había en Irlanda, son grupos que se van a dedicar, por ejemplo, al comercio, y que se van a agrupar o van a participar de actividades junto con toda la colectividad británica. O sea, son estos primeros inmigrantes que llegan, bueno, esta segunda oleada de inmigrantes que llega, es una oleada de inmigrantes que se va a mimetizar con los ingleses, ¿no? Con los británicos en general. Y si bien va a haber algunas diferenciaciones, por ejemplo, en los registros va a haber historias de que se festejaba San Patricio por separado, etcétera, etcétera, de todas maneras ahí es muy difícil distinguirlos, porque también de los que vienen son protestantes, algunos son, un grupo son protestantes. Entonces también acá es interesante ver que no solamente cuando uno habla de irlandeses tiene que hablar de irlandeses católicos, sino que también hay un grupo de irlandeses protestantes, y entonces uno, desde el punto de vista genealógico, también puede recurrir a distintas iglesias, por ejemplo a la iglesia anglicana, que puede tener registros de irlandeses, o a la iglesia presbiteriana, que también puede tener registros de irlandeses protestantes. Entonces también ahí se puede ir a buscar registros de irlandeses. Pero la gran cantidad de irlandeses que van a llegar, la mayoría de los irlandeses que llegan a partir de 1845, cuando en Irlanda se da lo que se conoce como la Gran Hambruna. Se llama la Gran Hambruna porque siempre hubo hambrunas en Irlanda, siempre fue un país con problemas de alimentación y problemas con
las cosechas. Pero esta hambruna fue muy significativa, muy importante, porque durante varios años la papa, que era el alimento más habitual de los irlandeses, va a sufrir un hongo que va a hacer que todas las cosechas sistemáticamente se vean perjudicadas y no se pueda cosechar nada. Y entonces va a ser tal la situación que se habla de 1 millón de personas que mueren de hambre o de enfermedades derivadas, 1 millón de personas, y otro millón de personas se estima que emigraron fuera de Irlanda. De estas personas que emigran, la mayoría van a Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una enorme cantidad de inmigrantes irlandeses. Bueno, se estima que un 30% de la población de Estados Unidos tiene raíces irlandesas. Van a Canadá, van a Australia, van a Nueva Zelanda y vienen a Argentina. Argentina es el país de habla no inglesa que mayor cantidad de irlandeses recibe. Entonces también esto es interesante para tener en cuenta. Y después va a haber una última también oleada de inmigración que viene después de 1922, que es cuando se crea el Estado Libre Irlandés y donde algunos irlandeses de origen protestante llegan al país. Y estos llegan al país por razones políticas, ¿no? Porque consideraban que el Estado Libre Irlandés era un Estado católico, temían alguna clase de persecución y entonces llegan a la Argentina por esas razones. Por eso, si uno tiene que hacer genealogía de irlandeses que han ingresado hace relativamente poco, como 100 años, tiene que pensar más en irlandeses protestantes que católicos. Y entonces es más fácil que vayan a las fuentes de las iglesias protestantes que de las iglesias católicas. Y los irlandeses llegan sobre todo de algunos condados en particular, que es el condado de Westmeath, que está acá, con la capital de Mullingar, Offaly y Sligo, ¿no? Son estos 3 condados, sobre todo donde viene la mayoría de los inmigrantes irlandeses. Hay que decir, vienen también de todos lados, ¿no? Vienen también de Cork, vienen también de Dublín, pero bueno, la mayoría vienen de acá. O sea que si uno también tiene que buscar registros migratorios, les conviene comenzar por estos condados, ¿no? Empezar a participar de estos condados. De hecho, si uno tuviera que empezar a investigar, yo les sugeriría que vayan a Mullingar, que es la ciudad capital de Westmeath, de ese condado, donde hay una biblioteca y hay unos registros bastante interesantes sobre la inmigración irlandesa en particular. Bueno, cuando estuve ahora en la visita en Cork, estuve en esta biblioteca, y hay un montón de documentación que en Argentina no está. Una cosa muy insólita, ¿no? Por ejemplo, está en los libros de inmigrantes, los libros de ingreso, está el periódico irlandés de Southern Cross, que bueno, Guillermo McLaughlin es el director de Southern Cross, pero están los periódicos ahí, también microfilmados. En Irlanda hay muchos grupos de genealogistas, hay un servicio de genealogía que paga muy importante, por esto de que hay tantos inmigrantes sueltos por el mundo. Pero bueno, yo les sugeriría comenzar también por estos condados en particular, que es donde más fácilmente puede ser que los encuentren. Y esto también es de Mullingar, que es otra de estas ciudades, de esta ciudad capital de Westmeath, y por eso un lugar importante para el tema de la inmigración. Entonces, si yo tuviera que hacer un recuento, vamos a dejar de participar, de compartir. Si yo tuviera que hacer un recuento de algunas ideas de dónde buscar para la genealogía, yo diría, bueno, en primer lugar, por supuesto, los archivos parroquiales. Primero hay que ubicar dónde se asentaron. Con los vascos es más difícil, porque como los vascos estaban más dispersos en la provincia de Buenos Aires, es más difícil poderlos ubicar. De todas maneras, si son de la ciudad de Buenos Aires, seguramente estaban en La Merced, que es la iglesia donde también los irlandeses, cuando estaban en la ciudad de Buenos Aires, más se establecían y más concurrían. Pero para el caso de los irlandeses, yo iría también a las iglesias parroquiales de estos partidos donde estaban.
Por ejemplo, estos partidos del noroeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El partido de San Antonio de Areco, Junín, Lincoln, Capitán Sarmiento, bueno, todas estas zonas son zonas de inmigración irlandesa preferente, entonces en esas parroquias seguramente están asentados. Hay otros partidos que son partidos que no son muy estudiados, pero que sí están, por ejemplo, San Miguel del Monte o Saladillo, que si uno va a investigar, también va a ver que hay una gran cantidad de irlandeses establecidos ahí. Entonces, yo diría, las iglesias parroquiales, pero primero ubicarlos geográficamente, ¿no? Tratar de ubicar geográficamente dónde estaban establecidos, ir a esas iglesias parroquiales. Por supuesto, los censos, también si uno sabe en qué partidos estaban, es más fácil buscar en el censo. Con el tema de los censos, y esto pasa también con los vascos, con los irlandeses, como yo les decía, que son estas inmigraciones nominales, que llegaron como ciudadanos franceses, españoles o ingleses o británicos, hay que buscar uno por uno, hay que tomarse el trabajo de buscar uno por uno, porque no es fácil distinguir, porque seguramente los censos va a figurar como inglés, ni siquiera como británico, como inglés, o va a figurar como español o como francés. Por un lado es una complicación, pero para el caso de los españoles, de los vascos, esto es bueno, porque ya por lo menos los diferencian si son franceses o si son españoles. Entonces sabe dónde tienen que ir a buscar, si a los archivos franceses o a los archivos españoles. Para el caso de los vascos en España, en la península hispánica, es más fácil porque el gobierno vasco ha puesto desde hace unos años también unos servicios de genealogía gratuitos. Entonces uno puede escribir estos servicios de genealogía y ellos les dan por lo menos alguna aproximación, al menos del apellido, ¿no? De dónde viene, qué significa. Ustedes saben que los apellidos vascos tienen todos significados. Entonces, todo es de qué provincia dentro del País Vasco está más frecuente este apellido. Entonces es como una forma de poder empezar. Para el caso francés es más complicado, porque además Francia es un estado unitario y la mayoría de los registros no están en las regiones, sino que están en París. Y como Francia ya desde el siglo XVIII tiene esta cuestión de imponer el francés, por ejemplo, o no respetar las diversidades regionales, se hace mucho más complicado. Y como además los vascos franceses llegaron en épocas más tempranas, 1830-35, también se hace más complejo la investigación de los vascos franceses. Pero bueno, no es imposible. Entonces también los archivos que tienen que ver con los censos, por supuesto, también los periódicos de las colectividades, porque ustedes saben que tanto los vascos tenían muchos periódicos. Tenían, por supuesto, La Vasconia es el periódico que unificaba todos los grupos de inmigrantes. La Vasconia es un periódico que se funda a fines del siglo XIX y llega más o menos hasta 1920, y ahí hay, pues, si uno busca, hay referencias de matrimonios, hay referencias de nacimientos. Entonces, si uno tiene más o menos algunas fechas, puede llegar a encontrar algunos registros sociales en La Vasconia. Y de Southern Cross pasa lo mismo. De Southern Cross, como era el único periódico de la colectividad irlandesa, es mucho más fácil. A mí me contaba una señora la vez pasada de San Miguel del Monte, una señora mayor, que ella me decía, bueno, nosotros cuando éramos chicos, una vez al año íbamos a Buenos Aires para pagar la suscripción del periódico, pero para además anotar a nuestros familiares que habían fallecido ese año. Entonces habían todas ese año, una vez al año nosotros anotábamos las necrológicas de todos nuestros parientes. Porque ella decía, era la única forma de que los demás familiares que estaban en el país se enteraran que falleció. Entonces hay mucha información necrológica interesante. El problema de Southern Cross es que es muy difícil acceder. No es tan fácil. El gobierno vasco hace unos años digitalizó todos los periódicos vascos, de toda la colectividad, de toda la diáspora a nivel global. Entonces uno puede en línea
consultar la Vasconia como consultar otros periódicos. Entonces eso también es muy interesante y muy fácil, porque uno también lo puede hacer. Así como Family Search ha sido una herramienta enorme para los genealogistas, porque uno puede desde su casa poder acceder a censos, por ejemplo. Bueno, el gobierno vasco ha puesto a disposición estos periódicos microfilmados que uno puede consultar libremente y que de nuevo tienen mucha información, que también es información que no es exclusivamente de genealogía, pero que puede dar una pista y puede ayudar. Por ejemplo, yo, simplemente con respecto a lo que tiene que ver con todas las fuentes que están en línea y que son tan importantes. Y esto es como un agradecimiento a Family Search. Durante la pandemia yo tenía mi beca de postdoctorado. Tenía que empezar a investigar. Estábamos encerrados. Yo no tenía forma de ir a San Miguel del Monte o Saladillo, que son mis lugares de investigación. Era imposible. ¿Qué hice? Empecé a buscar todos los censos de Saladillo y de San Miguel del Monte, uno por uno. Me busqué todos los irlandeses que había en San Miguel del Monte y en Saladillo. Y me hice un cuadro de todos los irlandeses. Me llevó varios meses, pero yo pude así hacer varios artículos sobre ese tema, que si no hubiera sido porque están en línea, no hubiera podido acceder a ese material. Entonces, yo la verdad que estoy más que agradecida, porque desde mi punto de vista, es un dato súper egoísta lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque es un dato totalmente personal, que por ahí no le interesa a nadie más que a mí, pero yo realmente estoy muy agradecida con haber puesto en línea toda esa documentación. Entonces yo creo que, como verán, no son comentarios desde el punto de vista genealógico, sino que tienen que ver más que con darles un contexto histórico, para que sepan que cuando busquen familiares suyos, vascos o irlandeses, sepan cuándo vinieron, en qué oleada vinieron, cuál era el contexto de por qué vinieron. También uno tiene que tener idea de por qué nuestros antepasados dejaron sus lugares de origen de una forma tan traumática, cruzando los mares, sabiendo que jamás iban a poder regresar o que era muy difícil que regresaran, dejando sus seres queridos. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? ¿No? ¿Cuál era la realidad? Para el caso de Irlanda fue una realidad súper traumática como es la Gran Hambruna. Pero también para los vascos hubo realidades también muy traumáticas que tienen que ver con también las condiciones económicas, pero también las condiciones políticas y las condiciones sociales. Entonces, creo que más allá de buscar nuestras propias raíces, uno también tiene que honrar a sus ancestros sabiendo más de ellos y entendiéndolos, ¿no? Y tratando de entender por qué dejaron su lugar de origen, y qué hicieron, qué encontraron en Argentina, ¿no? También es una forma de honrarnos a nosotros como argentinos, saber qué es lo que encontraron en este país, al cual dedicaron sus vidas, al cual entregaron su trabajo, entregaron su afecto, entregaron sus nuevas familias, ¿no? Entonces, a mí cuando hago estas charlas en los centros vascos o en centros de irlandeses, digo, bueno, si algo me gusta de estas colectividades, que son colectividades que son profundamente irlandesas, son profundamente vascos, pero al mismo tiempo son profundamente argentinos. Entonces, bueno, creo que este sería como la síntesis de lo que significa para mí la investigación histórica y que supongo que también la investigación genealógica. Y ahora, bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios, algo que no piensen como yo, bueno, los invito a que me pregunten o charlemos, más que preguntar. Excelente exposición, María Eugenia. La verdad que fue muy didáctica. Yo sí tengo una pregunta, ¿no? que por ahí me toca también sobre mi familia, y es, una es el idioma entre el irlandés y el inglés. Otra es cómo si estas comunidades irlandesas estaban integradas a las inglesas, porque, o
o a la otra parte, porque eso es muy también complejo de poder, de poder separar para una búsqueda genealógica, porque a mí se me entremezclan y sé que hay como bastante división en el pensamiento de cada uno, pero acá es como que es todo uno para el que anotaba en un censo o algo, y eso realmente es bastante complejo en la parte irlandesa, ¿no? Estoy hablando y a mí me despista eso, poder, sobre todo en las iglesias protestantes, poder identificar cuando uno era de un lado o era del otro. Y una segunda pregunta es, yo me despistó también, que es el tema de pastor, un pastor inglés o irlandés, no estoy seguro, pero después encontrarlo con bautismos, siempre diciendo que era pastor en iglesias católicas romanas. Entonces, era como que era válido también el bautismo, donde no había por ahí iglesias protestantes, bautizarlos en iglesias católicas. Es realmente muy complejo eso, que no pasa con los vascos, ¿no? Sí, es verdad, es muy complejo, pero tiene que ver también con el hecho de que los irlandeses, como tuvieron que emigrar, emigraron mucho, por ejemplo, a Escocia o emigraron mucho a Inglaterra, porque era lo más próximo que tenían. Entonces, por ejemplo, si uno dice, este tenista Murray, digo Murray le dicen, pero bueno, en Argentina lo vieron que les decimos Murray. Bueno, el apellido es un apellido absolutamente irlandés, totalmente irlandés, ¿no? Sin embargo, él es escocés. Claro, porque su familia era una familia escocesa que ha llegado hace, no sé, habrá llegado hace 300 años a Escocia. Entonces uno dice, esa persona es escocesa, y sí, porque nació en Escocia, pero es irlandés, y el apellido es irlandés. Hay muchos apellidos irlandeses que uno toma como típicamente irlandeses que no son propiamente irlandeses. Por ejemplo, el apellido Davies, que es mi apellido irlandés, es un apellido de origen galés. Pero claro, Gales tuvo influencia en Irlanda en la Edad Media. Y ahí hubo un montón de Davies que venían de Gales y se establecieron en Irlanda. Entonces ahí también tenés una mezcla. O por ejemplo los apellidos que empiezan con Fitz, que significa hijo. Fitzpatrick, Donald o Fitz lo que sea. Esos apellidos originalmente eran de los normandos. O sea, ni siquiera eran... y que llegan también a Irlanda también a partir del 1200 aproximadamente. Entonces tampoco uno puede decir. O sea, para sintetizar, es súper complejo, uno tiene que más o menos tratar de identificar el apellido, pero puede ser que haya algún pastor presbiteriano escocés que tenga un apellido que uno catalogaría de irlandés. Ahí en ese caso, yo creo que hay que chequear y doble chequear a ver de dónde viene ese apellido. Y con respecto a lo de los bautismos, yo sé que sí, alemanes protestantes se bautizaron con sacerdotes irlandeses católicos. Pero no tengo demasiada referencia, porque yo en mis registros, la mayoría de los registros que veo son de los católicos y no de los protestantes, pero puede ser que haya algo así. Sí hay matrimonios mixtos, que no era lo más común, pero sí puede ser que haya algún protestante que se casara con alguna católica y entonces en las actas matrimoniales figura al costado, bueno, con permiso del párroco, con permiso especial o con alguna cuestión que dice ahí en los registros parroquiales. Pero sí, pero yo te entiendo porque es súper difícil, ¿no? El tema de distinguir si efectivamente es irlandés o no es irlandés. También puede ser un apellido que parezca muy inglés y que sea irlandés. En los censos a veces aparecen apellidos como, qué sé yo, uno diría Roberts, que es muy inglés, o Armstrong, que parecía muy inglés, y puede ser que sea también irlandés. Entonces es más complejo. Claro. Sí, te entiendo que es muy complejo. Sí, qué sé yo, en la parte vasca no me pasa, pero en la parte esta claro. es como que tengo un despiole bárbaro en poder identificar el origen, ¿no?
sí, sí, es más Porque complejo. me da la sensación como que acá en Argentina, más allá de que uno sabe que los irlandeses están por un lado, los ingleses por el otro, es como que se aglutinaron, o para los españoles que viven acá, era como cuando venían ahí eran todos ingleses, ¿no? Me da como esa sensación, pero Sí. por ahí es mi percepción y No, bueno. hay de eso. Igual, si vos tenés alguna duda con algún apellido en particular y que me lo querés pasar, lo vemos. Perfecto. De todas maneras, otra cosita, para que veas que no sos el único, ahora me acuerdo de haber leído en el diario La Nación de 1910, por ahí, el diario de las cartas de lectores, un señor irlandés indignado, porque decía, yo soy irlandés, pero irlandés de Irlanda, ¿no? De nacido allá. Mi esposa también es irlandesa, y cuando fuimos a escribir a nuestro hijo al registro civil, el señor del registro civil le quería poner inglés, porque hablaban inglés y tenía pasado. Entonces el señor dice, bueno, tuve que hablar con el jefe del registro civil, no me querían hacer caso, me querían poner como británico. Bueno, ofendidísimo el irlandés porque lo ponían como inglés. Bueno, al final hizo tanto escándalo el señor irlandés que lo pusieron como irlandés al hijo. Pero bueno, me llamaba la atención cómo, pero esto es recién 1910, antes de eso, si el señor del registro civil o el señor que estaba en el puerto recibiendo los inmigrantes, se le ocurría, le ponía. Así que sí, es bastante complejo el tema de ver uno por uno, pero yo digo algunas cosas, algunas pistas por esto, porque también, para mí también fue dificultoso. Yo vería varias cosas. Vería, primero, obviamente el apellido. El nombre de pila, porque es más común que los irlandeses católicos y los irlandeses le pongan Patricio, Brígida, Miguel, son nombres más característicos de los irlandeses. Lo cual no significa que también un inglés no ponga esos nombres, o un escocés. Los escoceses ponen mucho Patricio. Pero bueno, eso es otra. La religión también, porque son mayoría católicos, entonces también eso. También la ubicación, porque si están en algún partido determinado, en algún cuartel determinado, dentro de algún partido, seguramente son irlandeses. Es raro que haya muchos escoceses, los escoceses están con los escoceses, los británicos con los ingleses con los ingleses, eso también te puede dar una pista. Creo que esas son como pistas para tratar de distinguir un irlandés de un inglés. Pero no es fácil, ¿eh? Sí. Fabián, ¿podría hacer un comentario? Sí, por favor, sí, por favor. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitar a la disertante, me encantó la charla, pero un poco quería hacer el siguiente comentario. Hace poquitos días, en el último Congreso Nacional de Genealogía, yo presenté un trabajo sobre un irlandés que lo vengo siguiendo durante toda la pandemia. Me ha hecho dar vuelta al mundo realmente, porque lógicamente al estar prácticamente todos los archivos del mundo cerrados, bueno, me las tuve que ingeniar de alguna manera para poder realizar la genealogía de este famoso personaje que en un comienzo no sabía si era irlandés o qué era, porque su nombre es Domingo Ignacio Lynch. Y en un primer momento yo veía los escritos, que escribía tan correctamente el español, que me parecía estarlo escuchando, pero por el apellido yo sabía que era irlandés. Entonces, en un primer trabajito corto para acá, para nuestro centro de genealogía, yo puse un irlandés en el Cabildo de San Juan. Porque bueno, llegó muy joven, con 20 años, pero yo no sabía de dónde había venido. Entonces, esa vuelta al mundo que tuve que dar, al final descubrí que realmente no era irlandés nativo, sino que había sido español. Y justamente el comentario que quería hacerle a la disertante es que entre los países que nombró, que recibieron o que acogieron a irlandeses, no sé a causa de qué, no nombró a España, uno de los países, No, ya sí. estoy hablando en el siglo XVIII, acogió, pero con los brazos abiertos, a los irlandeses, fundamentalmente por su condición de católicos, fundamentalmente por esa condición. No Sí, vamos a empezar a hablar ahora sobre la situación realmente
tristísima que veían desde el punto de vista social y económico estos irlandeses, sino también por la presión que históricamente sufrieron por parte de los ingleses. Entonces, esta historia que yo comencé investigando, buscando la genealogía de este lynch, me llevó, pero a partir de un pastor irlandés acá en la Argentina, un obispo, Usher de apellido, que se dedicó a escribir sobre la historia de los capellanes irlandeses en la Argentina, encontré con letra chiquititita abajo en un pie de página donde había nacido el padre de ese curita. Ese curita se llamaba José Pablo Lynch. Era el hijo de este Domingo Ignacio Lynch. Había tenido 3 hijos, 2 mujeres, un varón. Yo pensaba hacer la genealogía por parte del hijo, pero el hijo, como al ser cura, no me daba lugar a nada, pero sin embargo, por esa biografía chiquitita, menos de media página, en un pie de página salía que su padre había nacido en Sanlúcar de Barrameda, en España. Y ahí empezó mi historia, que realmente es una historia para hacer una novela, de empezar a vincularme por teléfono de línea con la iglesia a donde posiblemente pudiera estar la partida de bautismo de este famoso Domingo Ignacio Lynch, que finalmente pude, a partir de ahí, con ese documento, reconstruir su genealogía hasta su bisabuelo, Lawrence Lynch, que también había llegado de Irlanda ahí a España. Y ahí tuve que hacer el parate porque ya no podía seguir. He entrado a Irlanda a través de Family Search, pero me encuentro con el problema del idioma. Esta línea de Lynch no está vinculada inicialmente a la histórica familia de los Lynch, que inicia Patrick Lynch en nuestro país. Es otra rama, pero todos salieron de Galway, del mismo lugar. Yo, como zurdo contrariado, me he propuesto demostrar que de última deben estar vinculados en algún momento de la historia. Así que no sé si tendré que viajar a Irlanda o empezar a buscar en estos lugares que vos propusiste, y bueno, ya me las arreglaré. Pero lo que quería remarcar para finalizar es que España fue otro de los países que siempre recibió con los brazos abiertos a los irlandeses. Gracias. Sí. No, de nada. Bueno, primero te felicito, Juan, me encantaría leer tu trabajo. Y lo segundo es que hablé de eso, porque cuando hablé de los mercenarios españoles, irlandeses que trabajaron para Felipe II y que después ascendieron dentro de España, que incluso hablé de Ambrosio Higgins, hablé también de los... Sí, de acuerdo. Sí. O sea, pero es cierto eso. Pero bueno, sí, y los Lynch puede ser que tengan alguna conexión, lo que pasa es que el apellido Lynch es también un apellido bastante común en Irlanda, es como si dijéramos los Pérez o los García, entonces es muy difícil que llegues a encontrar alguna conexión, pero bueno, me parece súper interesante y de nuevo me encantaría poder leer el trabajo tuyo porque me parece que es muy interesante. Sí, te lo puedo enviar y seguiremos en contacto porque veremos la forma de, no sé si en esos lugares que nombraste, yo acá lo tengo anotado en mi agenda, el lugar que mencionaste, en esa biblioteca, y bueno, quizá algún día viaje por ahí, o vos me puedas dar pistas para acceder a la misma. Juan, ¿vos llegaste hasta el antepasado nacido en Irlanda? Claro, porque toda la familia de Lynch, de Domingo Ignacio Lynch, él también nació en España, ¿no es cierto? Su padre nació en España, pero su abuelo fue el primero, con su bisabuelo, que llegan a España. Son los genearcas de este apellido, o de esta rama de los Lynch. ¿Y tenés el lugar donde nacieron ahí en Irlanda o no? Sí, en Galway, recién lo dije, en la isla de Galway. En la misma isla que salen todos los Lynch. Sí. Bueno, precioso el lugar, así que yo, Juan, te recomiendo, más allá de que puedas descubrir algo, si podés viajar, Galway es precioso, así que es una ciudad muy linda. Qué bueno, qué bárbaro. Bueno, ya estoy sacando los pasajes. Gracias. No. Bueno, excelente. Hola, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. ¿Me escuchas? Sí, Daniel. Bueno, felicitarte, María Eugenia, por esta presentación. La verdad es que yo no tengo ni irlandeses ni vasco en mi familia directa, pero sí tengo parientes de mis parientes, especialmente de parte de mi esposa. Tengo un cuñado de apellido Madariaga, cuyo abuelo vino directamente de los Países Vascos y siempre está buscando cosas, así que
lo conectaré con la grabación de esta charla por si él tiene interés de comunicarse contigo. Pero Perfecto. me parece que es muy interesante todo esto que nos has explicado. La verdad es que me has abierto mucho el panorama para ayudar a todos los otros parientes vascos de mi esposa. Muchísimas Pero me gracias. alegro, no, de nada. La verdad que, no sé, excelente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más en el tema. Ahí la veo a Gloria. Hacer un comentario Sí. y una Hola, Gloria. también. Hola, María Eugenia. Qué gusto verte. Lo mismo, para mí escucharte, excelente. No tengo parte vasca ni parte irlandesa, pero siempre todo sirve, todo es bueno. Quería hacer un comentario y una pregunta. Una de las razones por las cuales los vascos se casaban entre ellos era el tema de la maldición. ¿No es cierto que a la larga se supo que era el tema del factor sanguíneo, ¿no es cierto? Del cero negativo, que hacía que cuando se casaban con gente fuera de su grupo, tenían problemas con los hijos. Quería saber si tenías idea desde hasta qué época trascendió ese tema, o lo tenían como costumbre o como mal recuerdo. La verdad, Gloria, que no lo tenía el dato, porque ahora que lo decís, tiene mucha lógica, yo no lo tenía en cuenta, nunca lo tuve en cuenta porque no lo sabía, te agradezco la información. Porque siempre vi más esta endogamia como una cuestión cultural o económica, primero cultural para mantener las raíces, mantener el idioma, mantener, bueno, todo lo que tenía que ver con la identidad vasca, la identidad irlandesa, que no se mezclara, ¿no? Esta cuestión de pureza. También por una cuestión económica, ¿no? El hecho de que las tierras permanecieran dentro de las mismas familias, no tal que estar dividiendo las estancias entre gente de otros lugares. Pero este dato que me das tiene mucha lógica, no para los irlandeses, porque los irlandeses no tenían problema de sangre. Los vascos puntualmente. Pero los vascos sí, y es cierto lo que decís. Por eso, bueno, lo voy a usar para mis próximos trabajos y para darle una vuelta a eso. Te agradezco el dato porque me parece muy interesante y no lo sabía. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, adelante, Carlos. Sí, María Eugenia, le pido disculpas, acabo de entrar, por cuestiones de tiempo no llegué y también por problemas de conexión, pero lo único que quiero preguntar, y a lo mejor ya lo han dicho, ¿se está grabando? Esto Sí. me interesa por el lado de los vascos, yo tengo apellido vasco de madre, Balsa, de Vallejo de Mena, cerca de Burgos, y me interesa. ¿Lo pueden pasar? Sí, está uno para poder ver estos videos que se van a subir más adelante. Pone en Google Genproba, que es Gen de genealogía, Pro de provincia, va de Buenos Aires, Genproba, en Google, y va a aparecer la página del Instituto de Genealogía Heráldica de la provincia de Buenos Aires, y ahí están todas las charlas grabadas de McLaughlin, de María Eugenia, que se subirá en la semana que viene, y así de todas las charlas que venimos dando todos los meses. Uno ingresa y la puede escuchar por el canal de YouTube de la página. Perfecto, muchas gracias. El Zoom lo que tiene es esto, la pregunta, que por ahí en el canal de YouTube uno lo escucha, bueno, porque antes que nada por ahí está trabajando, no puede, pero el Zoom lo que tiene es esta ida y vuelta de poder hacer este tipo de consultas y sacarse algunas dudas, ¿no? Perfecto. De paso, no sé, quizás sea tarde, pero no sé si conocía María Eugenia o el resto, la página de los vascos, una que se encuentra con Euskalnet Laviana. Sí. Ah, bueno, es un hombre del País Vasco, creo que está en Bilbao, y yo encontré mi familia justamente ahí, se ofreció él muy gentilmente, y hay muchísimos apellidos vascos allí para encontrar. Sí, los vascos tienen muchas páginas de genealogía, los irlandeses también, lo que pasa es que los irlandeses es más complejo llegar, y es más complejo también ubicarlos en Irlanda mismo, porque las parroquias son muy chiquitas, y bueno, las circunscripciones son muy complejas, es mucho más complejo. Bueno, el País Vasco también es complejo, Mercedes también lo sabe, pero el País Vasco también es mucho más específico, Irlanda es más específico y es más complejo llegar.
Perfecto. Y con el tema del idioma, siempre María Eugenia, no te está lo- todo en inglés, que es otro tema Sí. medio complejo, porque hay Pues, determinadas partes de Irlanda, sobre todo la parte noroeste, que hablan mucho irlandés, ¿no? No hablan el sí. inglés. Bueno, la suerte que los inmigrantes que llegaron acá a la Argentina, la mayoría hablaba inglés. Agradezcamos que no hablaban gaélico irlandés porque hubiera sido como la euskera, ¿no? Una cosa muy compleja. Claro. Pero de todas maneras, o sea, cuando uno quiere ver fuentes, están la mayoría en inglés. Hay muy poquito en castellano, muy poquito en castellano. Entonces, sí, hay que por lo menos entender algunas cositas de inglés para poder entender. Y también uno si viaja a Irlanda, sí, tiene que hablar, aunque sea un poquito de inglés para aprovecharlo, porque si no, no se Sí, sí, aprovecha. sí. Bueno, la verdad que bueno, excelente. Ahí lo veo a Marcelo, que está. Un saludo, Un gracias a Marcelo por comentario. conectarte. Lo que hablabas del tema de la endogamia, al menos bueno, en el tema polaco era así. Ellos me decían que era una forma de mantener un poco la tierra estando ellos unidos y una forma de trasladar su tierra en otra parte. Por eso la endogamia a la familia. De acuerdo a un trabajo que hice en Berisso, se da un gran porcentaje, la primera generación se mantiene, o sea, se relacionan entre ellos. Y ya después en la segunda no tanto. Porque se va marcando más el ayornamiento en todo caso, se van adaptando más al lugar donde viven. Entonces se van entrelazando con la gente del lugar, ¿no? Sí. Eso, bueno, por ahí me lo han contado de gente propia, gente polacos inmigrantes, ¿no? Es muy interesante eso. Cómo se dan en todas en realidad en todas los inmigrantes. Bueno, se mantienen hasta hoy, ¿no? El círculo trentino, es todas familias que por ahí vinieron hace 150 años y los círculos todavía. Yo lo que escucho siempre dentro de los círculos que cada vez es un problema porque se están perdiendo. Acá, por ejemplo, en la ciudad de La Plata está el círculo trentino, el círculo calabrés, cada vez son menos porque los nietos, los bisnietos ya no tienen el sentido ese de pertenencia por la integración y van hacia la unión de todos, ¿no? Porque eso Es que también es un problema. la idea inicial por ahí un poco se diluye porque ya no están aquellos que emigraron. Claro. Entonces, ellos se reunían en estos grupos para mantener su cultura, su idioma. Claro. En cambio ahora ya son todos descendientes, segundas, terceras, cuartas generaciones y ya no es lo mismo. María Eugenia, tengo una consulta. ¿Y el tema de irlandeses para el sur, para Patagonia? Porque esa es toda una zona muy de ingleses y de escoceses, galeses, eso de galeses, escoceses. No, pero irlandeses irlandeses no. no. Más de galeses, más de galeses. Claro, más de Sí, galeses. sí, más de galeses y también, bueno, escoceses también y bueno, también ingleses, Claro. pero no, irlandeses no tanto. Sí, bueno, en los últimos años creo que incluso hay se ha hecho como un grupo de irlandeses, una sociedad de irlandeses en Neuquén, pero en realidad Pero son son inmigraciones más dispersos, sí, tardías. sí, Claro. sí, no son de estos grupos históricos que llegaron, Claro, ¿no? claro, sí, sí. No existe eso. Están más en la zona de provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora están mucho más dispersos, ¿no? Pero Dispersos, sí. originariamente incluso llegaban hasta el sur de la ciudad de Rosario, el sur de Santa Fe. Claro. Venado Tuerto, por ejemplo, fue fundado por un irlandés, entonces también esa zona es zona también de inmigración irlandesa. Y con respecto a lo de la endogamia, en realidad hasta entrado el siglo XX siguió esto, porque fue muy mantenido por la idea, por ejemplo, de los sacerdotes hacían como de casamenteros, vivían en los mismos, esto de vivir en los mismos cuarteles hacía que se conocieran, iban a las mismas escuelas de la colectividad, entonces también eso hacía que entre ellos se conocieran, como que hacía que eso fuera más cerrado.
Después, con el tiempo, yo diría a partir de la década del 40, va cambiando. De hecho, otra anécdota, no de estas anécdotas que me cuentan. Una señora me dice, sí, porque en mi familia siempre se habló inglés cuando iban a esta era de Saladillo, cuando iban a la yerra o a las fiestas, entre ellos toda la familia hablaban inglés, hasta que un tío mío se casó con una italiana. Y como la italiana no hablaba inglés, por culpa de la italiana, todos empezaron a hablar en castellano. Y entonces perdimos el idioma. Y la señora dice, por culpa de mi tía, la italiana, es que yo no sé hablar inglés ahora. Entonces estaba ofendidísima con la tía italiana que había hecho que perdieran el idioma. Claro. Pero bueno, porque el idioma también es una forma de mantener la tradición. La tradición. Gracias, María Eugenia, me encantó. Bueno, me alegra mucho, Marcelo. Excelente. Carlos, vos, ¿de dónde sos? Porque De San Juan. De San Juan. De San Juan, mucho gusto. ¿Qué tal? También. Mira, si querés, Después, si después querés dejar tus datos para que te envíen los flyers de las charlas que se dan, déjalo en el chat y lo vamos tomando. Sí. Posiblemente la próxima charla que se dé, estamos arreglando, no es totalmente exacto, pero bueno, estamos tratando de ver, estamos tratando de arreglar para que la dé MyHeritage. La gente de MyHeritage que la dio en el CIGEP cuando estuvimos con Verónica, ¿te acordás? En España, entre España y Chile, y bueno, tuvimos el contacto y posiblemente ellos van a dar la próxima charla. Estamos en tratativas para el mes que viene. La verdad que fue un éxito, me encantó, la verdad, la exposición, la didáctica que tuviste, y lo que me gustó también fue darle un poco de contexto a la genealogía y que no sea una guía de teléfono, ¿no? Eso es lo interesante, es decir, posicionarse en esa época, es lo que decía Juan José Arancibia de ver eso, de esa inmigración. ¿Por qué? ¿Por qué esos católicos irlandeses iban a España? Porque los recibían por lo que vos decías, ¿no? De ese gobierno tan católico español y bueno, todos esos movimientos y las relaciones allí entre familias, ¿no? Las redes familiares, fue la verdad excelente, me encantó. Fabián. Sí. Les recuerdo mi mail, por si quieren, sí. Se los pongo en el chat por si alguno ponelo, por favor. Así me dice. Sí. Sí, Chela. Sí, yo quería felicitar a María Eugenia porque la verdad, hermosa la charla. Yo hice mi genealogía vasca y cuando empecé cuadriculé todo el mapa, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta son las partidas de nacimiento de los hijos que tuvieron a lo largo de su vida de matrimonio. Mi familia era, es decir, originaria de Errigoitía, se vinieron en 1876 acá a la Argentina, todos los hijos vinieron, y yo decía, ay, pobre, mis bisabuelos, los busqué un año acá en la Argentina pensando que habían venido con los padres, ¿no? Se murieron allá en Rigoitía, y yo no sabía de dónde era mi bisabuela. Entonces empecé a buscar, a cuadricular el mapa, y mirando, porque estaba haciendo la genealogía por parte de la abuela de mi marido, en Francia, y me encuentro un Iturri, y digo, ay, ¿de dónde es Rigoitía? Me pedí todos los rollos y ahí hice toda la genealogía, pero todo, encontré ese apellido, otros los Telechea, bueno, fue una cosa... Chela, eso de los rollos denota la edad. Sí, querido, 79 años bien llevados con todas las pestes que tengo. Nada de Family Search online, eso detecta la edad. Los rollos de microfilm. Bueno, vos sabés que siempre Gloria decía que terminábamos en un rollo. Sí, terminamos siendo rollo. Terminamos siendo rollo, Sí, así sí. que
Es así. Sí, me lo Pero acuerdo. yo, por ejemplo, nunca supe porque, sí, sé porque encontré familia allá, porque se habían venido. Claro. Pero lo que me dijeron que no se venían sin dinero, no. Que la familia ayudaba directamente con dinero para que se pudieran venir a este Y la continente. verdad que, y el intercambio entre, por ejemplo, que sé que en Chile hay bastantes ingleses, irlandeses, entre Chile y Argentina en esto, o Bueno, irlandeses en Chile hay muy pocos. irlandeses. Irlandeses, sí, yo he trabajado algo de la colectividad irlandesa en Chile, hay muy poquitos. Vascos hay muchos más, pero los vascos que llegan a Chile, por lo que yo tengo entendido, que no lo he estudiado, la verdad es lo que más o menos conozco, llegan en la época anterior a la gran oleada que llega acá a partir de 1840 o 50, anteriores. Entonces, y tienen muy buena posición. Muchas de las familias de la élite chilena son de origen vasco. Acá en Argentina son más de clase media, son los inmigrantes que llegaron y que se establecieron en la clase media, no son, bueno, salvo algunos, ¿no? Pereira, Iraola, por ejemplo, o Larreta, ¿no? Que sí tuvieron grandes estancias siendo vascos, pero la mayoría de los vascos son vascos de la clase media, entonces, Claro. pero en Chile es distinta la situación. Irlandeses, de nuevo, hay muy pocos en Irlanda, perdón, en Irlanda hay muchos irlandeses, en Chile y en Uruguay también hay pocos irlandeses. No. Y muchos vascos, en Uruguay hay muchos vascos también. Claro. Sí, sí. Bueno, excelente la charla. No sé si alguien quiere preguntarle algo más. Si no, bueno, damos por finalizado. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, Los esperamos para el próximo mes. Esperamos poder tener la charla de MyHeritage, que estuvo muy buena porque se habló no solamente de las bases de datos, sino que vino gente a hablar del tema de la parte genética, que fue muy interesante, la verdad que con una explicación muy buena. Y bueno, pensábamos un poco replicarla a esa charla acá y estamos medio en tratativas con ellos. Así que bueno, les agradecemos a todos. Esto va a quedar grabado en la página del Instituto de Genealogía Heráldica de la Provincia de Buenos Aires, que la pueden googlear poniendo Genproba en Google y los va a redirigir a todas las charlas que venimos haciendo y grabadas durante muchos años. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, el vicepresidente, la secretaria, alguien. Si no, damos por finalizado y agradecerte, María Eugenia. Agradecer a todos los participantes, y gracias, María Eugenia, fundamentalmente, que de tu buena disposición, siempre tu buena disposición y muy interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. No. Gracias a vos, María Eugenia. Gracias. Gracias. Bueno, Yo también quiero agradecer. Me encantó la charla, aprendí muchísimo más sobre los vascos. Tengo apellido materno, es Murúa, es vasco. Me encantaría en algún momento de mi vida profundizar un poco cómo fue el recorrido de cuando llegaron estos inmigrantes. Sí he participado en danzas vascas, he sido danzari y siempre encontré mucha conexión entre Irlanda y el País Vasco en la cultura, sobre todo en las danzas. Siempre me llamó la atención y ahora cuando escuchaba a María Eugenia las características también de esta inmigración que coinciden, hay mucha similitud, ¿no? Entre vascos e irlandeses, que eso me atrae, por eso la temática. Así que bueno, felicito a María Eugenia y excelente, me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Sí, la conexión entre la charla era, vos escuchabas el título de la charla, era la diáspora irlandesa y vasca, era como algo que ahora uno le encuentra como esa conexión que hay por el tema de la religión, de la aceptación por España. Esto lo comentó un poco Guillermo McLaughlin, que lo veo ahí,
que lo comentó en la charla que dio. Y bueno, que fue muy interesante, ¿no? Que está también grabada. Uno entra en Genproba y puede escuchar la charla de Guillermo sobre el tema de irlandeses. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algo. Agradecer a todos. Damos por finalizado Bueno. la charla. Bueno, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Excelente.